¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 7 de diciembre, aquí compartiendo con ustedes desde la poderosa, diversa, enigmática, carismática, casi casi inalcanzable, pero siempre divertida ciudad de Toronto, en este que considero, el mejor país del mundo, Canadá. Ya tenemos un frío franco. Ha estado haciendo mucho frío. Hoy en la mañana salí a hacer un pendiente temprano y los vidrios del coche estaban cubiertos de hielo, ¿no? Y ayer se me terminó el agua de los limpiadores, que en invierno se utiliza muchísimo precisamente para remover el hielo. Entonces, bueno, pensé, la manguera, ¿no? Intento abrir la manguera del jardín y nada, ¿no? Toco el plástico de la manguera y está el agua congelada, es decir, se congela, ¿no? Se congela el agua de las tuberías, de las mangueras, no de las tuberías de la casa porque hay un sistema de mantenimiento que lo impide, pero sí cualquier tubería que esté expuesta, el agua se congela, ¿no? Como piedra. Entonces, bueno, ahí tuve que hacer algunos arreglos, algunos plan B, ¿no? Para poder salir. Miren, el día de hoy quiero tratar un tema que es sumamente controversial y que causa una enorme confusión. A mí me causaba confusión al inicio hasta que por cuenta propia y por experiencia personal me quedó claro que es el tema sobre los motivos que una persona manifiesta al oficial migratorio por medio de su carta de motivos, que es un documento importantísimo para poder solicitar una residencia temporal, específicamente el permiso de estudios, ¿no? La polémica está en el permiso de estudios. Ustedes saben que emigrar a Canadá hay muchísimos programas para poder hacerlo, muchísimas formas, pero los estudios, que es la vía que yo utilicé, es la que yo creo que otorga los mayores beneficios, la mayor certidumbre, y precisamente porque ofrece todas las garantías, ofrece al candidato todas las garantías de su gradual inmersión en este país, ¿no? El gobierno le gusta eso, prefiere, además de que gana muchísimo dinero por medio de los estudiantes internacionales. Canadá, a lo largo de todas sus provincias, a lo largo de todo su territorio, está lleno de estudiantes internacionales, principalmente en Ontario, ¿no? Y bueno, pues cada estudiante internacional va a dejar por lo menos en colegiaturas, por lo menos $15,000, que es lo que cuesta un año de colegiaturas. Pero típicamente los estudiantes internacionales hacemos 2 años de estudios para luego poder obtener un permiso de trabajo de 3 años, un permiso postgraduación. Entonces son $30,000, es una inversión de $30,000 por persona. Y bueno, y aparte, y toda la derrama de hospedaje, alimentación, transporte, vestido, entretenimiento, comida, todo, ¿no? Es una derrama económica verdaderamente importante para Canadá. Entonces, es por todos los lados, desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas, los estudios son una muy buena forma, pero no a todo mundo le otorgan la visa de estudios. Ustedes saben que para poder estudiar en Canadá necesitas un permiso, no basta con venir y pagar la colegiatura, tienes que obtener una visa de estudio, o el nombre correcto es el Study Permit o el permiso de estudios. Para eso necesitas pedirle al gobierno un permiso de estudios. Y para pedir el permiso de estudios hay requisitos. Dentro de los requisitos que no vamos a abordar, no vamos a ahondar, perdón, en ellos en este momento, porque no es el motivo del video, pero está la carta de motivos. Y en la carta de motivos hay que tener, como es un formato libre, hay que tener mucho cuidado, en la carta de motivos se le manifiesta, se le llama también carta de intención. Se le manifiesta al oficial migratorio que está revisando el expediente por qué es que tú quieres venir a estudiar a Canadá. Y además le tienes que explicar tu plan, que haga sentido, ¿no? Entonces, aquí es donde viene ya, hasta ahorita parece todo pues, muy, muy sencillo, ¿no? Pero una gran cantidad de negativas de permisos se fundamentan, o el oficial migratorio las fundamenta, en que no encuentra suficientes elementos para pensar que el aplicante, después de su legal estancia, no de que termine los estudios, que ahí es donde se origina la confusión, después de su legal estancia,
va a regresar a su país de origen. Es decir, tú me estás pidiendo un permiso de estudios, ¿ok? Tú me estás diciendo que quieres venir a estudiar. Si tú me dices que quieres venir a estudiar, entonces yo asumo que después de que estudies, yo como oficial migratorio asumo de que después de que estudies vas a regresar a tu país, te vas a devolver a tu país. Pero entonces aquí una enorme cantidad de consultores migratorios y de abogados migratorios. Miren, yo respeto mucho a los consultores y a los abogados. Yo ya me gradué como consultor y eventualmente voy a tener mi licencia para poder ejercer como consultor. Entonces, sé de lo que estoy hablando. He logrado los permisos de estudio míos y de toda mi familia. Aquí yo pedí permiso de estudios. Yo mismo lo apliqué sin la ayuda de consultores y abogados. Mi hija, de igual manera, obtuvimos el permiso de estudios de mi hija. Después mi hijo, obtuvimos el permiso de estudios de mi hijo. Y en ninguna de las solicitudes he mentido en cuanto a mis intenciones. Obviamente las aplicaciones de mis hijos fueron distintas porque ellos ya estaban viviendo en Canadá acompañando a sus padres, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es que, regresando al punto de los consultores y abogados, yo los respeto mucho, sin embargo, no comparto en lo absoluto, y esto lo he mantenido en los últimos años, he sido firme en mi posición en cuanto a que es un error la recomendación puntual que una enorme cantidad de consultores y abogados hacen a los aplicantes en función de mentir en la carta de motivos y decir, afirmar, escribir, constatar de que después de los estudios van a regresarse a su país cuando el plan es otro completamente distinto. El plan es otro. El plan es venir, estudiar, después de estudiar, pedir un permiso de posgraduación, con el permiso de posgraduación, hacer experiencia en el trabajo, experiencia laboral y después aplicar por una enorme cantidad de programas que hay precisamente para tal efecto, que el mismo gobierno ha estructurado para aquellos que vienen a estudiar, se quieren quedar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno no tiene problema con eso. El gobierno no tiene problema con que tú vengas a estudiar y te quieras quedar. Eso lo tenemos que tener. Para empezar esta discusión, tenemos que tenerlo absolutamente claro. El gobierno no tiene problema alguno en lo absoluto, no tiene inconveniente para que tú, con el hecho de que tú vengas, pagues un montón de dinero por 2 años, obtengas un permiso de trabajo, empieces a trabajar, pagues impuestos, generes riqueza, te adaptes a la sociedad y después tomes ventaja de alguno de los muchos programas que existen para lograr tu residencia permanente y a la postre tu ciudadanía en este magnífico país. El gobierno no está peleado con eso. Pero hay esta mala interpretación, creo yo, en cuanto a que si tú en tu carta de motivos expresas tu plan o tus intenciones de quedarte a vivir y radicar legalmente en Canadá, entonces el oficial automáticamente, nada más por eso, automáticamente va a negarte tu solicitud. Eso no es cierto, es una falacia, es un mito, es un error, no pasa así. No es esa las razones por las cuales un oficial migratorio va a rechazar una solicitud. Y además de la experiencia propia, ¿sí? Es decir, mi postura, además de soportarse en la experiencia propia que he tenido en lo personal y en las solicitudes que he hecho para mis hijos, en mi carta de motivos yo puse exactamente con puntos y comas cuál era mi estrategia, cuáles eran mis intenciones y después de estudiar, puse que quería venir a estudiar, que iba a estudiar 2 años, que después de estudiar iba a pedir un permiso de trabajo, posgraduación, y y que con ese permiso iba a encontrar la forma de quedarme a Canadá para que después de haber estado el tiempo suficiente en territorio canadiense, pedir mi ciudadanía. Todo se lo puse con puntos y señas, con puntos y comas al oficial migratorio. Y me aprobaron mi solicitud. Y la solicitud de mis hijos también la aprobaron. Entonces, aquí lo estoy soportando, lo que te estoy diciendo, lo estoy soportando en mi experiencia propia. Pero además me di a la tarea de investigar. Yo ya llevo un año de estudios, un año de estudios oficiales como consultor migratorio, pero desde 2 años atrás yo ya me metí a estudiar el derecho migratorio por cuenta propia, de manera autodidacta, porque me llama mucho la atención, me apasiona, ¿no? Entonces me metí a investigar el fundamento legal precisamente para poder
no que sea nada más una conversación informal, sino para poder fundamentarte con artículos específicos, puntuales de la ley migratoria canadiense, el fundamento en donde sí debes de decirle abiertamente en tu carta de motivos al oficial migratorio qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y qué es lo que quieres lograr. Miren, se trata de una cosa que se llama Temporary Residence Dual Intent o intento dual, intento, ¿cómo le podemos decir? Sí, dual es una palabra que también es en español, ¿no? Dual o dual intent, un intento doble, esa sería dual intent, es doble intento, ¿no? Entonces aquí, y les voy a poner aquí en la descripción el enlace para que vayan a la página oficial del gobierno migratorio y puedan checarlo por ustedes mismos, ¿no? Como una introducción dice, dual intent is present when a foreign national eres tú, es cualquier persona que no es canadiense, ¿no? Dual present is present when a foreign national who has applied or may apply for permanent resident in Canada also applies to enter Canada for a temporary period as a visitor, student or worker. El intento doble está presente cuando cualquier extranjero que ha aplicado o va a aplicar para residencia permanente en Canadá también está aplicando para entrar a Canadá como un residente temporal. Un estudiante, aquel que pide la visa de estudios, es un aplicante, es un foreign national o un extranjero que está pidiendo una residencia temporal. Yo tengo una residencia temporal. Mientras no seas residente permanente, obviamente es residente temporal. Entonces después dice, having two intents, one for temporary residence and one for permanent residence is legitimate. Tener dos intentos, uno para residencia temporal y uno para residencia permanente, es legítimo, dice el gobierno. No lo digo yo, lo dice el gobierno, es legítimo. This section addresses how to apply subsection 22 of the Immigration and Refugee Protection Act, o el ARPA, que es, digamos que la ley máxima migratoria en Canadá. Es el ARPA o el IRPA, to the Decision Making Progress. The possibility that an applicant for temporary residence may at some point in the future be approved for permanent residence does not absolve the individual from meeting the requirements of a temporary resident, specifically the requirement to leave Canada at the end of the period authorized for their stay. La posibilidad de que un aplicante para residencia temporal, o sea, para estudios, entre otras cosas, pero vamos a hablar solamente de estudios, ¿no? La posibilidad de que un aplicante a residencia temporal en algún punto futuro sea aprobado para residencia permanente no absuelve a este individuo de, o no impide que este individuo cumpla con los requisitos para poder ser residente temporal, especialmente con el requisito de dejar Canadá, de devolverse a su país una vez que su legal estancia haya fenecido. Legal estancia. Pero fíjense aquí que en la ley no dice que tú te tienes que regresar en el momento en que tu permiso de estudios fenece o termine o se extingue. Dice que te tienes que regresar después de que tu legal estancia en Canadá haya terminado, que son dos cosas completamente distintas. Mi legal estancia como estudiante ya terminó hace más de un año, ¿no? Ya creo que va para 2 años que terminó mi legal estancia de acuerdo a mi permiso de estudios. Pero después de eso obtuve otro permiso, que es el permiso de posgraduación, por 3 años. Entonces, ahorita yo sigo en Canadá, no me regresé después de que estudié. Sigo en Canadá, nada más que sigo ostentando una legal estancia con mi permiso de trabajo posgraduación. Entonces, hay que tener muy claro la diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Ahora, y aquí viene también, menciona, dice, de acuerdo con la sección 179 del Immigration and Refugee Protection Regulations, IRPR. O sea, está el IRPA o ARPA,
que es la ley migratoria, y está el IRPR, que son los reglamentos a la ley migratoria. Entonces, yo te conmino digo, agradezco la confianza que me tienes, pero yo te conmino a que no me creas y que vayas directamente al fundamento de que estoy poniendo aquí. Te voy a dirigir a una página del gobierno de Canadá, no de una agencia migratoria, no de un consultor, no de un académico, no de una escuela, a la página del gobierno donde dice específicamente que sí puedes hacerlo. Y no solamente que sí puedes hacerlo, sino que debes hacerlo. Debes hacerlo, ¿por qué? Porque si no lo haces, entonces vas a caer en una cosa muy seria. Y eso sí es algo verdaderamente serio y algo en la que el gobierno a todas luces se ha manifestado en contra, que es la misrepresentation, que es simplemente mentir al gobierno, ¿no? Mentirle al gobierno, engañar al gobierno. Y de esa no te salvas. De esa no te salvas. Misrepresentation, en el caso de comprobarse, te origina o te ocasiona una exclusión, un castigo para aplicar a Canadá por los siguientes 5 años, solamente porque le mentiste al gobierno. Entonces, si tú le mientes al gobierno, si tú mientes en tu carta de motivos, es muy fácil que el gobierno se dé cuenta. Toda la información que tú envías al Departamento Migratorio de Canadá, Migración Canadá, queda registrada en un sistema. Cuando tú llegas al aeropuerto en Canadá, lo primero que haces es darle tu pasaporte al oficial migratorio, darle el permiso o el correo en el que se te autoriza tu permiso de estudios. Él va a acceder a esa aplicación. El permiso trae el número de aplicación, trae el UCI, que es el Unique Client Identifier, que es el número único de cliente que cada quien tenemos desde la primera vez que aplicamos para cualquier tipo de permiso o trámite a Canadá. Inmediatamente se va a desplegar toda tu información. Entonces, te va a empezar a hacer preguntas. Y yo quiero ver que mantengas esa historia ya con el oficial. Desde tu computadora es muy fácil, ¿no? Escribir una historia magnífica, llena de imprecisiones y de mentiras y de ese tipo de cosas, ¿no? Ya con el oficial enfrente, en su cancha, ya ahí parado, y realmente sí te impone, ¿no? Porque aparte no es uno, son muchísimos, ¿no? Estás en su cancha, estás en su casa, ¿no? Estás pidiendo entrar al país. Entonces ahí te vas a poner nervioso. Cuando te empieces a hacer preguntas, te vas a poner nervioso. Y él se va a dar cuenta que estás nervioso y entonces te va a hacer más preguntas. Y cuando se canse de hacerte todas las preguntas, las más difíciles, para que te contradigas, te va a pasar una segunda revisión, donde hay otros todavía más difíciles, ¿no? Y si no pasas la segunda revisión, te van a mandar una tercera revisión. Y de la tercera revisión, o la pasas y sigues por una puerta a la sala internacional del aeropuerto, o vas de regreso, ¿no? Entonces, es algo muy, muy delicado y aparte totalmente innecesario, ¿no? Totalmente innecesario. Eh, Después en la página que te estoy enviando, que te estoy compartiendo, aquí en la descripción, después dice cómo el oficial migratorio debe de analizar el dual intent. Dice assessing dual intent, ¿no? Pero bueno, ya es una información que es más una guía para los oficiales migratorios de qué hacer cuando alguien les dice, pues sí, quiero venir a estudiar y también me quiero quedar a trabajar y después me quiero quedar a vivir y después me quiero hacer ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves, oficial migratorio? Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Mi recomendación, como siempre, no le mientas, deja de mentir en tus aplicaciones, porque mientras más mientas, menos posibilidades vas a tener de lograr el permiso que requieres para poder iniciar tu vida aquí en Canadá, para cumplir tu sueño y las razones que tú tengas, ¿no? Para estar aquí en este magnífico país. Voy a dejarla aquí, ya estamos llegando a los 20 minutos. Déjame tus comentarios, los leo todos, los contesto, ya estoy contestando más o menos rápido. Tuve un retraso impresionante, pero ya diario dedico tiempo a contestar los comentarios. Creo que si me haces un comentario por decencia, lo menos que puedo hacer es contestarlo, ¿no? Entonces déjame tus comentarios para que yo lo lea, lo pueda comentar y te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo, tu confianza y me despido, no sin antes recordarte que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos.
No lo pierdas. Hasta la próxima.